porque podría pasar algo con mi audio y bueno, nada chicos, primero quería felicitarlos a todos porque bueno, pues ya han sido varias semanas que han estado en el pre. Obviamente para muchos es el primer contacto que han tenido con la universidad y pues deberían estar bastante orgullosos de ustedes mismos que sé que se han esforzado, que han estudiado. Y pues nada, después de felicitarlos, pues quería darles primero unos avisos, consejos, no sé. Porque bueno, pues para mañana es su examen de biología, por eso obviamente están unidos en esta clase. Primero, que sepan que en esta clase obviamente les va a servir de apoyo a manera de repaso para que ustedes puedan ir recordando, para que ustedes puedan ir preguntando lo que no les han quedado claro, lo que más se les dificulta. Sin embargo, esta clase no sirve si ustedes pues no han estudiado a lo largo de todo el mes, pero no pierdan la esperanza. En caso de que realmente no hayan estudiado, pues igual esto les va a sacar de un apuro. Pero bueno, sé que al menos la mayoría que han estado en las clases por aquí y también en las clases presenciales, sé que les va a ir bastante bien. Y bueno, pues segundo, chicos, no le tengan miedo al examen, no le tengan miedo, es literalmente una hoja. Yo sé que es difícil verlo así, pero piensen en que es una hoja, literal, no se ha muerto nadie, no pasa nada, no tienen que tenerle miedo, no tienen que enfrentarse con nervios porque eso les va a jugar en contra. Piensen siempre que en los exámenes de opciones múltiples, la mayoría de las veces hay respuestas que se escogen solas, que uno ni bien las lee ya sabe cuál es la respuesta. Ya en eso no traten de dudar, porque uno sabe la respuesta, pero luego ve entre las opciones y comienza a dudar. La mayoría de las veces, casi en el 100% de los casos, y lo digo por experiencia personal, la primera respuesta que se te viene a la mente es la respuesta correcta, ¿ok? Y más si sabes que has estudiado. Es la respuesta correcta, así que no dudes, no cambien de respuesta. Si ya una vez eligieron, quédense con esa y mueran con esa hasta el final. Ya, porque pasa que uno puede cambiar de respuesta y al final termina jugándole una mala pasada. Pero bueno, así que nada chicos, espero que les sirva mucho esta clase y como yo les digo, ustedes ya siéntanse orgullosos de que han estado lidiando con ya unas semanas de estudio y que de igual manera hay que reconocer que no es algo sencillo. ¿Ya? Entonces voy a comenzar a presentar pantalla de la misma manera que siempre les he dicho. Si alguien tiene una duda, o bien puede levantar la mano o directamente puede activar su micrófono, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? O puede escribir por el chat, como sea, que yo los voy a estar leyendo. ¿Ya? Entonces, bueno, chicos, vamos a comenzar, que obviamente en orden con la primera semana, que son de los temas más, por decirlo así, aburridos, pero de igual manera tienen que sabérselos. Hay muchas cosas que ustedes tienen que sabérselo de memoria y hay que recitárselos a ustedes. Así que bueno, chicos, empecemos hablando de la célula. Y es que todo esto está hecho en base a su libro, por si acaso. Sé que algunos han visto otras cositas que les han enseñado a sus docentes, pero esto está en base al libro. Tenemos que saber que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, es decir, tanto los humanos, nosotros que somos animales, y las plantas están compuestos por células, ¿ok? Y estas pueden realizar las diferentes reacciones metabólicas necesarias y contienen la información genética de un individuo. Es decir, cada célula tiene ADN y ARN que sirve obviamente para darnos características propias a cada individuo y también para realizar funciones específicas. ¿Ya? Se les llama procariotas a los organismos que carecen de núcleo o a su vez de una envoltura nuclear que separe el material genético del citoplasma. Es decir, que son aquellos que no tienen esta división entre lo que es citoplasma y el material genético, que principalmente lo conocemos como ADN, ¿ya? Es decir, que está revuelto ahí en el citoplasma, no hay una división clara, ¿ya? Mientras tanto, las eucariotas son aquellos organismos cuyo material genético sí se encuentra limitado o se encuentra separado de lo que es el citoplasma, ¿ya? Con lo que es el núcleo, ¿ya? Y obviamente su envoltura nuclear, ¿ya?
De su libro también se saca que la bacteria E. coli es el procarionte más estudiado y que se conoce el genoma completo de alrededor de 400 cepas. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque de aquellas 400 cepas existe una variabilidad genética de entre 4.000 a 600.000 genes cada una de las cepas. O sea, con un solo organismo varía mucho genéticamente y cada uno de ellos pues contiene de entre 4.000 a 6.000 genes cada uno. También tenemos que tener otro concepto claro que es el de microbiota. Ya, microbiota es el conjunto de microorganismos que conviven en un mismo individuo. Ya, nosotros sabemos de microbiota que hay en diversos órganos, ya, como por ejemplo, menciono uno, la uretra, menciono otro, el intestino, ya, intestino delgado, intestino grueso. Ya, en la boca, en la piel, nosotros tenemos microorganismos principalmente encabezados por bacterias, ¿ok? Que obviamente al nosotros ponernos en contacto con una bacteria que efectivamente sea patógena, ¿ok? Porque hay que saber que no todas las bacterias a mí me causan enfermedad, ¿ya? Pero sí en su gran mayoría. Yo al exponerme a una bacteria, mi microbiota, es decir, todos esos microorganismos que están dentro de mi cuerpo, van a luchar contra aquellas bacterias que me quieren causar enfermedad y las van a eliminar. Actúan de diversa manera. Por ejemplo, uno de aquellos es que la bacteria buena simplemente deje sin recursos a la bacteria mala. Esa es una forma en la que actúa la microbiota, quitándole recursos, y la bacteria mala se termina muriendo. Otra manera es que la bacteria simplemente la ataque. ¿Ya? Pero hay diversas maneras. A lo que quiero llegar con esto es que eso es microbiota, ¿ok? Microbiota son los microorganismos que están viviendo dentro de un individuo, ¿ya? Mientras que microbioma, ¿ok? Microbioma es todo el material genético contenido dentro de la microbiota. Obviamente, la microbiota está compuesta por organismos que al final son seres vivos, ¿ok? Al ser seres vivos, yo supongo que tienen material genético. Entonces, todo el material genético que esté contenido en esa microbiota se llama microbioma, ¿ya? Em, es importante saber que, por ejemplo, en el ser humano existen más genes por parte de aquella microbiota, porque ya les dije que tenemos microbiota en muchas partes del cuerpo. Esa microbiota tiene muchos más genes que yo como ser humano, ¿ok? En una proporción de 100 a 1. Es decir, que por cada 100 genes eh, de bacterias principalmente, es decir, de microbiota, hay un gen humano, ya, o sea, para que puedan entender que es bastante grande la diferencia, ¿ok? ¿Sí? Ahora vamos hablando un poquito de lo que es teoría celular, ¿ok? Cuando nosotros, bueno, hace tiempo, en edad antigua, ya se pensaba que los seres vivos estaban formados por una unidad básica, ya como tal no se le había acuñado un nombre. No fue hasta 1665 donde este científico, cuyo nombre deben sabérselo siempre, Robert Hooke, que fue aquel que hizo una investigación con una lámina de corcho que ya voy a mencionar posteriormente, pero él bajo su microscopio visualizó tal que esto de aquí, unos agujeros a manera de celdas, a los cuales él acuñó el nombre de celulae, y es de allí donde sale el nombre de célula, ¿ok? Posteriormente hubo estudio y se llegó a lo que conocemos hoy como teoría celular moderna. ¿Ya? Otro dato que menciona su libro es que Hans y Zacharias Janssen, padre e hijo, fabricaron el primer microscopio entre los siglos XVI y XVII. ¿Ya? Eso para que lo vayan sabiendo. Algo más o menos así se veía un microscopio antiguo de los que usó, por ejemplo, Anthony van Leeuwenhoek, ¿ok? Ya que él, por ejemplo, encontró bacterias en muestras bucales, es decir, de saliva, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos microbiota en la boca. Obviamente vamos a encontrar bacterias. Mientras que el que usó Robert Hooke
en 1665, se veía algo tal que así. Uy, ese 5 feísimo. Ya, se veía algo así. A partir de la observación de un corcho de vino, es decir, el corcho pues, del vino con el que se tapa aquellas bebidas, obviamente sabemos que vienen de un material que al fin y al cabo es un ser vivo, como lo son los árboles, es decir, la madera de los árboles, de ahí se realizan, pues se fabrican estos corchos de vino. Él lo puso bajo un microscopio y visualizó algo más o menos así. Posteriormente, él, en 1665, publicaría un libro llamado Micrografía, en donde él publicó todos sus descubrimientos, todas las imágenes que él visualizó. ¿Ya? Entonces, Robert Hooke, 1665. Posteriormente, llegamos a lo que se llama teoría celular moderna, y es que casi 150 años después de las observaciones de Hooke, ya es decir, Hooke ya falleció, vinieron otros dos científicos muy importantes, Matthias Schleiden, un, un científico que principalmente estudiaba tejidos vegetales. Él dijo, bueno, voy a investigar los tejidos vegetales y encontró que efectivamente también se componían a manera de celdillas, todos estos tejidos. Es decir, dijo, también encontré lo mismo. Se puede llegar a decir que todas las plantas, todos los tejidos vegetales, también están compuestos de células, ¿ya? Por otro lado, Theodor Schwann, un fisiólogo muy importante, señaló, y zoólogo también, es decir, que estudiaba animales, visualizó tejidos animales y dijo, también se componen de células, así que propuso que esta sería la unidad fundamental de la vida, ¿ya? Entonces, de aquí es donde nace la teoría celular moderna, ¿ya? Que en su libro son 4 postulados y los cuales les he mencionado. Cada clase que he dado es que deben de sabérselos de memoria, los 4. Deben sabérselos de memoria, ¿ya? Número uno, las células producen toda la materia viva. Obviamente la materia viva, es decir, un ser vivo no puede aparecer de la nada, que no puede aparecer de algo inerte. Tiene que venir obviamente de algo vivo también. Esta va de la mano con esta, y es que las células provienen de otras células. Es decir, una célula no nace de la nada. Obviamente esto lo conocemos como los procesos de mitosis y de meiosis, ¿ya? Donde a partir de una célula nacen otras, ¿ya? El material genético requerido para el mantenimiento de las células existentes y para la generación de otras células pasa de generación a generación, ¿ya? ¿Cómo lo veo esto? Ustedes, por ejemplo, se reproducen, van manteniendo su hijo, cierto material genético de su predecesor, es decir, de ustedes, ¿ya? De igual manera, y mucho más claro, a nivel celular, en el proceso de mitosis, una célula se divide y la célula hija mantiene el mismo, exactamente el mismo, en este caso sí es el 100% del mismo material genético, ¿ya? A diferencia de en meiosis, que es solo una parte, ya que una parte la comparte la madre y la otra el padre, ¿ya? Pero el material genético pasa de generación en generación, eso me dice la teoría celular moderna. Y finalmente, las reacciones químicas de un organismo, es decir, el metabolismo, se realizan en las células. Obviamente porque cada célula necesita realizar X función. ¿Ya? Chicos, si alguien tiene alguna pregunta, sé que igual estos temas son medio sencillos, me van diciendo cualquier duda que tengan. Ahora pasemos al origen y la evolución de las células. Y es que todos los seres vivos se dice, y bueno, en su tiempo se decía que tenemos un ancestro en común. Y se estima que él vivió aproximadamente, este ancestro en común estuvo presente en la Tierra poco después de la formación de la misma, hace unos 4.500 millones de años. ¿Ya? De este ancestro en común surgieron dos dominios o grupos de organismos unicelulares, los cuales se denominan las eubacterias y las arqueobacterias.
de las cuales no hace falta que se aprendan toda esta tabla, pero sí que sepan las diferencias, ciertas diferencias. Las eubacterias, para que ustedes lo piensen de esta manera, son las bacterias de toda la vida. Las bacterias que si yo ahora mismo con mi mano toco el suelo, voy a tener eubacterias. Si yo ahora mismo reviso el excremento de un animal, hay eubacterias. Si yo toco algo que está sucio, hay eubacterias. Son las bacterias de toda la vida. ¿Ya? Y son bacterias que principalmente, como dice aquí, viven en ambientes eróticos, ¿ya? Cuando me refiero a ambientes eróticos, son ambientes perfectos, son ambientes con un pH apropiado, con una temperatura apropiada y con presencia o no de oxígeno, porque ya sabemos que hay bacterias que necesitan oxígeno y otras bacterias que no necesitan oxígeno, ¿ya? Y estas obviamente son las que son capaces de producirme enfermedades tales como faringitis, fiebre, escarlatina, tuberculosis, neumonía, etcétera, las de toda la vida, ¿ya? Mientras que las arqueobacterias son aquellas que se les puede encontrar en zonas inhóspitas como fuentes termales, depósitos de petróleo caliente o lagos salinos y actualmente también en el colon. De aquellas están en estudio porque quién sabe si estas arqueobacterias también están presentes en otros planetas, ¿ya? Entonces esto está bastante en estudio. ¿Y por qué? Porque hace mucho tiempo, ya esta es la pregunta que ya dije en la última clase que hice presencial, que no da risa, pero ¿cómo rayos nuestro ancestro en común es una bacteria? O sea, ¿cómo de eubacteria y arqueobacteria nacemos nosotros? Justamente por el proceso de simbiosis. Por eso pongo un simbionte, esto lo tengo que explicar siempre igual. Un simbionte, Venom, ¿ya? Porque es un proceso similar, ¿ok? Porque ya saben que el extraterrestre es de color negro, que se une con el humano, con Eddie Brock, creo que sí, con Eddie Brock, hacen una simbiosis, por decirlo de esa manera, es un ejemplo perfecto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hicieron estas bacterias? Hace 2000 millones de años ocurrió un evento de fusión o simbiosis, ¿ya? En donde una arquea y una eubacteria dieron origen al tercer dominio, que son el dominio eucaria o el dominio de las eucariotas. Es decir, que de una arquea estaba por ahí, siempre les pongo el mismo ejemplo, el mismo escenario, la misma película, les digo, una arquea estaba por ahí aburrida y una eubacteria también, entonces decidieron hacer equipo, la eubacteria se metió dentro esta es la eubacteria, se metió dentro de la arqueobacteria y la eubacteria dijo, no te preocupes, que yo te voy a dar energía, yo te voy a servir como de central eléctrica, por decirlo de esta manera, mientras que tú solo me proteges de que no me pase nada afuera. Es así como de la eubacteria nace la mitocondria, que es un organelo que ya lo van a ver posteriormente, pero que todo el mundo sabe y la arqueobacteria pues le da sostén, le da protección. Ya se unieron ambas y formaron a la célula eucariota y surge el dominio eucaria. Ya para que hagan un match en su conocimiento. Saben que de los organelos hay la mitocondria es especial, ¿por qué? Aparte de que forma el ATP y de que sin ATP yo no puedo hacer absolutamente nada, la mitocondria posee su propio ADN, ¿ok? ¿Y por qué creen que tiene su propio ADN? Porque justamente era una eubacteria. O sea, la mitocondria como tal hace miles de millones de años estaba viviendo por su propia cuenta. No fue hasta hace un tiempo que se juntó con la arqueobacteria y se convirtió en mitocondria. Es como que cambió de nombre, ¿ya? Es por eso que la mitocondria tiene su propio ADN, ¿ya? Y hace tiempo hubo un estudio, no un estudio, salió un reportaje en las noticias de aquí de Ecuador, en donde a una niña, que no recuerdo qué enfermedad tenía, le habían hecho una donación de mitocondrias, imagínense eso, y la niña
como tal presentaba ADN de tres personas, de la madre, de su padre y también del donador de mitocondrias, ¿ya? O sea, para que hagan una idea, ¿ya? Y aquí esto, no, esto sí, entre paréntesis, no está en su libro, pero de igual manera me gusta aclarárselos, así que lo voy a hacer muy rápidamente. Ya, simbiosis no significa únicamente que una bacteria se come a, perdón, que una célula o una bacteria, sí, se come a otra y realizan X función, sino que la simbiosis básicamente es como una interacción entre dos organismos y que tiene diversos nombres. Por ejemplo, el mutualismo. El mutualismo es donde una especie, ambas especies más bien, se benefician entre sí. Por ejemplo, nosotros con las bacterias saprófitas que viven en nuestro intestino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquellas bacterias obtienen nutrientes, obtienen comida, y yo, a su vez, como ser humano, cuando me como, ustedes no sé si conocen San Pedro, pero bueno, siempre está la bromita ahí de San Pedro, que no coman en San Pedro, ya no sé si algún doctor les habrá dicho, porque bueno, ya, porque, ajá, no coman en San Pedro, pero ustedes van bien mandados y comen en San Pedro, las bacterias que ingieren son eliminadas por las bacterias que viven en perdón, en el intestino, es decir, la microbiota. Eso es un ejemplo de mutualismo, porque ambas especies se ven beneficiadas. Las bacterias que están viviendo dentro de ustedes y ustedes porque no se enferman, ya, los mantienen sanos. Otro es el comensalismo, en donde un organismo, una especie, perdón, se beneficia y la otra no se ve afectada, es decir, le da igual. Como por ejemplo este de aquí, en donde la vaca camina por el pasto y se van liberando del pasto de la tierra diversas lombrices, insectos que salen hacia afuera y este pájaro bien chévere se los come. Ya eso es comensalismo. Y parasitismo, en donde una especie se beneficia y el otro sale afectado. Por ejemplo, el perrito que tiene garrapatas o que tiene pulgas, obviamente este le está absorbiendo nutrientes y el perrito pues tiene que pagar con su salud, es decir, se enferma. Ya, eso es parasitismo. De igual manera en los seres humanos, también los parásitos son así. Ya. De este modo podemos decir que la célula eucariota es el resultado de herencia de dos genomas diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la eubacteria tenía un genoma, y la arqueobacteria tenía otro genoma. ¿Ya? Estamos claros. De las eucariotas, perdón, heredaron de las arqueas genes relacionados con duplicación, transcripción, básicamente síntesis de proteínas. Mientras que del genoma de las eubacterias, las eucariotas conservaron mayormente genes responsables de síntesis de enzimas. Ya, algo más o menos así se veía la primera simbiosis entre arqueo y eubacteria. Este gráfico también está en su libro, en donde ustedes pueden ver que principalmente teníamos estos dos grupos, eucaria y arquea, perdón, arquea y bacteria, perdón, me confundí. Y de la unión de estos dos salió la eucaria, ¿ok? Estos son los tres dominios y acá tenemos los reinos, que los que más se conocen son estos tres, los eucaria, los animalia, fungi y plantae, y también por parte de las bacterias algunas, pero son los reinos más importantes. Entonces, la simbiosis entre la arquea ancestral y las bacterias dio lugar a las células eucariotas, originando organelos como mitocondrias y los cloroplastos en el caso de las células vegetales. También se destaca el complejo enramado de eventos de transferencia horizontal de genes. La primera clase, bien recuerdo que me hicieron una pregunta de qué es transferencia horizontal y yo les ponía la comparación con una transferencia eh, vertical, ¿ya? Por ejemplo, la transferencia horizontal es tal cual lo que pasó entre las bacterias, no significa que se reprodujeron, es decir, que formaron algo nuevo, sino que fue una simbiosis entre ellas, ¿ya? Es horizontal, mientras que una transferencia vertical sería, por ejemplo, si ustedes se reproducen, siempre me confundo con los símbolos de creo que este es hombre, sí, creo, sí es este, ya. Y la mujer, ya.
se reproducen y tienen un niño, ¿ya? Esto es una transferencia vertical porque ellos se están reproduciendo y están transfiriendo los genes tal cual, como si fuera un familiograma, o sea, pasan de generación en generación, luego este viene acá y así, etcétera. ¿Ya? Es una transferencia vertical. En cambio acá no hubo reproducción, sino que es una simbiosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si no, seguimos con la clase. Ya. A ver, ahora vamos con lo que es tamaño de las células. La mayoría de las células tienen tamaño microscópico. Es por eso que los estudiamos en histología con microscopios principalmente ópticos. ¿Ya? La unidad que usamos son las micras, ¿ya? Que equivalen a la milésima parte de un milímetro y la millonésima parte de un metro. ¿Ya? Miden alrededor de 10 a 30 micras las células en general, mientras que las bacterias son mucho más pequeñas y miden alrededor de 1 a 2 micras. ¿Ya? ¿Qué es lo que define el tamaño mínimo de la célula? El número de biomoléculas que requiere para usar sus funciones. ¿Por qué? Porque si una célula obviamente tiene que realizar más funciones, va a ser un poquito más grande. ¿Ya? Pero de eso ya vamos a hablar posteriormente. ¿Ya? Esta imagen no es de su libro, pero vean más o menos la diferencia entre célula y célula. El micoplasma siendo el más pequeño, la neurona siendo por longitud la más larga, que mide hasta metros. ¿Ya? Aquí pongo esta imagen donde tenemos óvulos, ya vemos muchos óvulos, no sé cuántos, pero están ahí a comparación de una célula, perdón, una moneda de 10 centavos. O sea, el óvulo siendo una célula bastante grande. Este sí es de su libro, para que hagan una idea. Me tomo el agua. Para que hagan una idea, los átomos que literalmente no los puedes ver, si no es por técnicas especiales, a través de microscopio. Las moléculas pequeñas, los bacteriófagos que también son bastante pequeños. Ya pasamos hacia la mitocondria que mide alrededor de una micra y las células que miden entre 10 a más micras. Ya. El micoplasma que les mencionaba, que es la célula más pequeña, es una bacteria, mide solamente 300 nanómetros. ¿Ya? Pero a pesar de parecer bastante simple, porque cualquiera dice, bueno, es bastante pequeña, es muy poco compleja. No, al contrario, es bastante compleja y aquí podemos ver las estructuras que las componen, como los ribosomas, como el ADN que está dispuesto en estas hebras, las mitocondrias, etcétera, la envoltura, todo. O sea, igual es un mundo, o sea. Ahora pasamos a revisar lo que es relación superficie-volumen, una adaptación celular. Ay, tuve un gallo, lo siento. Es un concepto clave en el estudio del tamaño celular, la relación o este índice de superficie-volumen. Sé que algunos no les revisaron esto en el libro, es decir, perdón, no les revisaron esto en clases. Sin embargo, está de que sepan esto que ya les voy a mencionar, la siguiente diapositiva. Pero, en resumen, una célula necesita siempre que ingresen y salgan cosas. ¿A través de qué procesos? Endocitosis, exocitosis. Ya, transporte activo, transporte pasivo, que eso ya lo van a ver posteriormente. Ya, es decir, para que una célula pueda estar bien en homeostasis, necesita que entren y salgan sustancias. Ya, de eso va a depender obviamente también su tamaño. Ya, ya que la relación superficie-volumen postula que las células pequeñas tienen mayor proporción superficie-volumen, lo que les permite intercambiar materiales de manera más eficiente. Es decir, las células pequeñas hacen más sencillo este intercambio de materiales, ¿ya? Mientras que las células grandes se les dificulta, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía la otra vez, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo
está recorriendo los vasos sanguíneos y para que agarre oxígeno tiene que ir hacia el alveolo, que es este de aquí. En el alveolo intercambia, le deja el CO2 que recogió de las venas y el alveolo, es decir, el pulmón, le da, uy, no puedo dibujar, el pulmón le da oxígeno, ya. Esto a través de difusión simple, ya. La célula, obviamente, el glóbulo rojo se tuvo que adaptar para cumplir esta función y es por eso que mide alrededor de 7,8 micras, ya. Además que se adaptó de qué otra manera, no teniendo núcleo, porque se tiene que meter por lugares bastante estrechos para dejar oxígeno y recoger CO2. Ya, pero ¿a qué voy con esto? Que las células pequeñas tienen una mayor proporción de este índice y les permite intercambiar materiales de manera eficiente, mientras que las células grandes tienen menor proporción superficie-volumen, lo que dificulta el intercambio de sustancias a través de la membrana celular. El área superficial o la superficie está dada por la membrana. Ya, esto es igual membrana, la superficie es igual membrana y el volumen es igual todo lo que está dentro de la membrana. Ya, es decir, la célula como tal, todo lo que está dentro. Ya, ¿por qué? Sé que al principio no les puede hacer tanto sentido esto, pero cuando ustedes estudiaban física, matemática y estudiaban la superficie o el área de X terreno, de X cosa, ustedes se acuerdan que, por ejemplo, lo medían con una unidad que era metros al cuadrado, por ejemplo, ya, mientras que el volumen se medía en elevado al cubo. Cuando aumenta este índice, es decir, aumenta la superficie y el volumen de una célula, aumentan ambos. Y si este está elevado a 2 y este está elevado a 3, es decir, el volumen está elevado a 3, ¿cuál creen que va a crecer más? Va a terminar creciendo más el volumen. Y es por eso que lean esto y ya les hace sentido. Ya las células pequeñas como tal tienen una mayor superficie, volumen, y por eso pueden intercambiar mejor sustancias. ¿Ya? Para esto, aparte, no hace falta que le den muchas vueltas a esto, ¿ya? Pero que sepan que las células pequeñas intercambian mejor, ¿ya? Para esto, además, la naturaleza es bastante perfecta, porque si me dices que una célula grande se le dificulta realizar sus funciones, ¿cómo hicieron las neuronas? ¿Cómo hicieron las células, principalmente el intestino delgado? Estas son células del intestino delgado que tienen que absorber, que tienen que segregar, que tienen que hacer un montón de funciones en cuanto a eso. ¿Cómo lo hicieron? Microvellosidades y axones. ¿Por qué? Porque la célula del intestino, que es esta, no tiene que ser tan grande para cumplir su función, sino que desarrolló las microvellosidades que por concepto saben ustedes que las microvellosidades aumentan la superficie de absorción. Es decir, que aumentan lo que absorben sin que la célula tenga que ser excesivamente grande. Ya, porque ustedes cuando comen en el intestino delgado es donde está absorbiendo todo. Ya, las células del intestino delgado no tienen que ser grandes. Más bien, son pequeñas y desarrollaron las microvellosidades para absorber, para aumentar la superficie de absorción sin afectar este índice, que es la superficie-volumen, ¿ya? Porque bien, si fuera una célula gigante, no podría intercambiar correctamente. Y las neuronas de igual manera tuvieron que desarrollar los axones, por decirlo de alguna manera, para liberar neurotransmisores, para conectar con un montón de otras neuronas, ¿ya? Sin afectar este índice, ¿ya? Porque la neurona no es que es gigante. La neurona lo que le hace es que el axón, es decir, la cola, es súper larga, pero el soma, que es este de aquí, sigue siendo pequeño, microscópico. Ya es el axón el que mide hasta metros. Ya.
y así no se ve afectada esta relación y la célula sigue siendo pequeña para seguir intercambiando sustancias. Ya. Entonces, hasta aquí mi parte, creo que ahora creo que Tadeo o Carlos. Así que chicos, igual si tienen alguna duda, voy a estar por aquí. Así que, bueno, hasta aquí mi parte, chicos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Sí se me escucha? Sí se escucha. Sí, sí. Chicos. Bueno, vamos a hacer básicamente un repaso de la segunda semana de contenido de lo que ustedes vieron a lo largo de este pre, ¿ok? O sea, antes de compartir, bueno, ya estoy compartiendo, pero antes de todo, la verdad quería felicitarlos porque ya básicamente están a las puertas de entrar a un semestre. Y bueno, no es nada fácil pasar un pre. Lo digo porque yo he tenido muchos compañeros con los que yo decía, chota, sabes que vamos a hacer el semestre juntos y al final del día no sucedió. Pero créanme que todos ustedes son capaces y mientras en sus objetivos esté pasar y den todo por el todo, créanme que ustedes van a pasar el pre y ya cuando entren, creo que es el 5 de mayo, al semestre van a estar acordándose prácticamente que en el pre se la pasaron de chilling o estudiando bastante. Pero bueno, básicamente es eso, chicos. Mañana creo que son horarios distintos sus exámenes. Tienen creo que unos a las 8 otros a las 9. Pero que sepan que la verdad es una hoja, son 10 preguntas, no es nada del otro mundo. Usualmente las preguntas, por ejemplo, en mi pre las hicieron ni tan difíciles ni tan complejas. Literalmente las sacaron copiadas textualmente del libro. Entonces, lean bastante bien, no solo las diapos, que aunque bueno, nuestras diapos están hechas con base a su libro. Por ejemplo, las de Miguelito están básicamente hechas con el libro y las mías igual, entonces básicamente es eso, chicos. Sí, lean bien todo, no se apresuren, creo que tienen 15 minutos por el examen, estoy seguro cuánto tiempo tienen. Y es eso, o sea, cásense con la primera respuesta que vean y denle con todo, que la verdad no es nada complicado. Recuerden que igual ustedes están preparados, han venido estudiando ya. Vamos con sistema membranoso interno. Ahora, ¿qué vamos a tratar durante la segunda semana? Vamos a hablar sobre todo lo que compone el interior de la célula y sus limitaciones, comenzando por el citoplasma, el citoesqueleto, la diferencia entre citoplasma y citosol, y a continuación iremos viendo lo que son los organelos, tanto membranosos como no membranosos. Finalmente, al final de lo que yo dé, vamos a tratar un poco sobre las extensiones citoplasmáticas y el glucocálix. Primero que nada, ¿qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto, nosotros hablábamos que dentro de la célula había un cuerpo estructural de complejos de proteínas, los cuales daban una estructura interna a la célula y que permitían que cada una de las estructuras, vean, organelos, sustancias químicas, la misma célula estuviese en su sitio todo el tiempo. En este caso es el citoesqueleto, el cual, por medio de, como ya mencioné, filamentos y sistemas proteicos complejos, generan un tema denominado andamio, el cual permite lo que es la comunicación intracelular y transmembranal entre las proteínas de membrana, las sustancias que quieran entrar y las sustancias que quieran salir fuera de la célula. Pues, ¿no? Este citoesqueleto se compone de varias estructuras proteicas, las cuales, valga la redundancia, componen a la célula en su interior y a ciertos organelos, y de hecho a las extensiones citoplasmáticas. Ya vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos una foto con respecto a lo que son los tres tipos de medios de composición de lo que es el citoesqueleto, basándonos en que tenemos microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, yendo de menor a mayor básicamente. Ok, comencemos con los microfilamentos. Estos son los más pequeños, su nombre lo dice, micro, y miden entre 6 a 8 nanómetros de grosor. Se les llama pequeños filamentos y estos forman una red fibrosa y una red terminal. Ambas permiten la estructura interna de la célula y a su vez proporcionan un soporte a lo que es toda la membrana celular y toda la estructura celular interna. Básicamente, sin el microfilamento no podría haber una unión entre el medio intracelular y la membrana plasmática y por lo tanto no podría haber tampoco que una nutrición celular. ¿Qué es lo importante que ustedes se sepan con respecto a tanto extensiones citoplasmáticas como componentes del citoesqueleto? ¿Cuánto mide? ¿Qué genera y para qué sirve? En este caso, ¿cuánto mide? 6 a 8 nanómetros. ¿Qué genera la red terminal y la red fíbrica?
¿Y dónde se encuentra? Pues aledaño a la membrana plasmática. Aquí tenemos una foto, en este caso microfilamentos de actina, imagen didáctica. Vamos con los filamentos intermedios. ¿Por qué intermedios? Porque están ahí, miden entre 8 a 10 nanómetros y básicamente estos son los que dan la firmeza y la tensión superficial y la resistencia tensional a la célula. Los filamentos intermedios no solo varían entre célula y célula, sino que a su vez todos, de manera general, van a darle resistencia a la célula. Ya la función que tengan de manera interna va a depender de qué tipo de célula estemos hablando. Por ejemplo, acá abajo tenemos que en los epidermos, células a nivel de la epidermis, de la piel, tienen una relación con darle fuerza a las sustancias que tienen queratina. Tanto cabello, uñas y en ciertos casos los dientes. Pero eso con relación al esmalte. Aquí tenemos otra foto didáctica de lo que son los filamentos intermedios y vamos con los microtúbulos. Los microtúbulos, a mi parecer, son creo que los más importantes, ya que no solo ayudan a la generación directa de los haces celulares y los usos mitóticos en la reproducción celular, sino que también generan lo que es la estructura interna de las extensiones citoplasmáticas, siendo los cilios, los flagelos, los centriolos, que son organelos que vamos a ver, los cuales permiten básicamente que exista esta extensión citoplasmática que ya vamos a ver para qué sirve. Dato importante, miden 25 nanómetros y son los más grandes. Y son hebras unidas entre sí mismas, es decir, son dos hebras que se juntan para hacer un solo microtúbulo. Y estos también se ven relacionados con lo que es la división celular, como lo mencioné, tanto en el uso mitótico como en la generación directa de la meiosis. Aquí tenemos fotos de microtúbulos. En este caso tenemos tubulina, tubulina, el núcleo para que hagamos una comparación del tamaño de lo que es la relación de los microtúbulos con el núcleo. Y este creo que era alfa-tubulina. Ok, aquí tenemos una pequeña foto didáctica de lo que es la mitosis para que nos demos cuenta qué es el uso mitótico, porque lo vamos a estar nombrando bastante durante lo que es mi presentación. Y las cuatro fases, pro, meta, ana, tele. Y en meiosis, pues es lo mismo, solo que se duplica. Profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2. Organelos membranosos. Ya, llegado a este punto, nosotros tenemos que saber que hay una diferencia estructural entre los organelos membranosos y los organelos no membranosos. Primero que nada, los organelos membranosos se tiende a ver en la literatura que se les da una mayor importancia, y básicamente sí, porque estos no solo poseen lo que es material genético adicional, la cual le permite realizar sus funciones, sino que también ayudan a otras funciones, bueno, ayudan a las funciones fundamentales de la célula. ¿Ok? Los organelos no membranosos también ayudan, tienen su función específica, pero esos no van a tener ningún tipo de material genético adicional o una relación directa con lo que es la orden nuclear derivada del dogma central. ¿Ok? Vamos primero con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo descubre Camilo Golgi y lo describe como una serie de habichuelas o un complejo de pequeños sacos, los cuales iban a generar algo. Eso fue lo que él dijo. Básicamente, él vio eso, una serie de habichuelas, las cuales denominó sacos. A su vez, ya después nosotros descubrimos por medio de la microscopía electrónica que estos sáculos eran cisternas en realidad. Y a su vez, el junte de varias cisternas generaban dictiosomas, que iban a generar a su vez vesículas. En este caso, nosotros tenemos que la estructura del aparato de Golgi o el complejo de Golgi son un sistema de cisternas aplanadas, las cuales que por cada aparato conllevan de 6 a 7 cisternas entre sí. ¿Ok? Y que entre cada cisterna había un espacio libre llamado luz o lumen. Un tip es que todo lo que se refiere a lumen es el espacio libre entre un punto A y un punto B. En este caso, el espacio libre del aparato de Golgi es el que te da, creo que es una relación de 20 nanómetros de diámetro. Ajá, 20 nanómetros de espesor, perdón. Y entre dictiosoma y dictiosoma, alrededor de 50. ¿Ok? Y cada cisterna, bueno, tiene un diámetro entre, creo que son 1100 nanómetros a 1200 nanómetros. Y podemos ver un complejo del aparato de Golgi lleno de proteínas, las cuales se están refinando. Ahora, el aparato de Golgi se divide en tres tipos de cisternas, las cuales las más abundantes van a ser las intermedias, y va a haber una cisterna cis y una cisterna trans por complejo de Golgi. La cisterna cis básicamente es la que recibe una de las vesículas mandadas por los ribosomas. Recordemos que los ribosomas siguen el dogma central de la célula generando proteínas o esbozos de proteínas. ¿Para qué? Para que el aparato de Golgi las reciba
y les permite entrar. El aparato de Golgi básicamente, a mí me gusta describirlo como una tienda de ropa. ¿Por qué? Porque la cisterna cis, por ejemplo, vendría a ser la entrada a la tienda de ropa, las cisternas intermedias, la ropa que tú te compras, y las cisternas trans, básicamente la puerta de salida donde tú sales con todas tus compras y con todo lo nuevo que tú tienes. Es exactamente lo mismo que pasa con las proteínas. Las proteínas entran por la cisterna cis a modificarse. Ok, llegan a modificarse y en la cisterna intermedia comienzan a recibir una serie de sustancias, carbohidratasas, lipasas, amilasas, distintos tipos de sustancias químicas las cuales les van a permitir refinarse para que tengan funciones específicas. Y en la cisterna trans básicamente se retiran, se vuelven a empaquetar estas proteínas y se envían al medio extracelular o sea al citosol para las funciones que necesiten realizar. Vamos con las funciones del aparato de Golgi. Primero, como ya mencioné, modifican proteínas por medio de enzimas específicas dentro de las cisternas cis, intermedias, perdón. En este caso van a recibir grupos también, me olvidé de mencionar, pueden ser carbohidratos por medio de la glucolización o una fosforilación por grupos fosfatos libres, los cuales se van a añadir al grupo de las proteínas o a la cadena de aminoácidos específica, pues, ¿no? Con la secreción celular, esto se ve relacionado directamente con la última cisterna. ¿Por qué? Porque la cisterna trans básicamente es la que se va a encargar, por medio de un complejo de exocitosis, de expulsar la vesícula generada. Ahora, profundizando un poco en eso, la secreción celular se divide en tres puntos, a nivel de lo que es el aparato de Golgi. Tenemos vesículas excretoras, que básicamente son vesículas comunes, las cuales una vez se termina el producto, como podemos ver acá, son enviadas hacia lo que es el citosol o hacia el citoplasma libre. Las vesículas lisosomales son aquellas que ya vamos a ver una función relacionada, que si no estoy mal es la siguiente. Ajá. La generación de lisosomas primarios para lo que es la generación del organelo que nosotros conocemos como lisosomas. Y finalmente tenemos las vesículas reguladas, que estas esperan una señal química, es decir, que un segundo mensajero o que un ligando químico les envíe una señal para que ellas puedan expulsar una proteína específica para la función derivada, pues, ¿no? Tenemos que también aumentan el volumen de la membrana plasmática por las vesículas, es decir, que entre más vesículas mande el complejo de Golgi, más va a aumentar el volumen de la membrana y por lo tanto menos, como le mencionó Miguel, menos factor de nutrición celular se puede dar y, como ya mencioné yo, la generación de lisosomas primarios. Ok, vamos con los lisosomas. Los lisosomas básicamente, véanlo como un degradador, participan en la digestión y en la metabolización celular. Los lisosomas, como yo mencioné, habían dos clases, lisosomas primarios y lisosomas específicos. Los lisosomas primarios son aquellos que nacen del aparato de Golgi o que se generan por medio de la orden celular y que, a su vez, no tienen una función específica, simplemente degradan cualquier molécula. Los lisosomas de la hidrólisis ácida, o los que permiten básicamente generar la hidrólisis dentro del enlace químico, van a recibir una función específica, porque tienen que degradar a un complejo químico específico. Por ejemplo, en este caso, su libro habla de que degradan a las cuatro macromoléculas, siendo los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, habiendo un tipo específico, como las lipasas, las glucosidasas, las proteasas y las nucleasas, para cada una de estas macromoléculas. Aquí se me volvieron la foto de las glucosidasas, pero bueno. Ahora hablemos de la función de los lisosomas y un poco de su estructura. El lisosoma básicamente es una pelotita que está botada en el citosol libre, la cual, una vez note algún tipo de sustancia que se puede degradar, la va a engullir. Y dentro de su proceso de engullimiento va a tener en su interior enzimas hidrolíticas, siendo un punto específico de las hidrolasas, para que las pueda degradar de manera especial. Por ejemplo, una lipasa no va a poder degradar de la misma manera a una proteína como una proteasa podría ser. Por eso son enzimas hidrolíticas específicas. Y es de doble membrana, ya que tiene una membrana exterior, la cual recibe el contenido exógeno para engullirlo, y, y la membrana interior, la cual está en relación constante con lo que es el producto que se está metabolizando. También recicla componentes porque funciona en la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es la degradación y reciclaje de componentes celulares que pueden ser usados de manera funcional. Cuando se excreta y no sirve, es de manera no funcional porque básicamente no hay ningún material el cual permita ser usado nuevamente. Generan vesículas, las cuales también van a ser expulsadas y que van a dar origen al material celular que se pueda reciclar y ser usado en nuevas funciones. También degradan exógenos, que es lo que mencionábamos,
que elementos ajenos a la célula, como partículas, bacterias o virus de bajo calibre, pueden ser eliminados sin necesidad del uso de un macrófago o de algún tipo de célula del sistema inmune. Vamos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene principalmente dos diferencias. O bueno, en su caso, perdón, se divide en dos. Primero, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, basándonos en que el retículo en sí es una pequeña red dentro del citoplasma, la cual, como muchos conocen, está dividida en liso, el cual es menos abundante, y en rugoso, que es sumamente abundante. El rugoso es básicamente una continuación de la membrana celular o de la membrana nuclear. Membrana celular nuclear. En este caso, tiene un sistema de cisternas rugosas, las cuales van a recibir lo que son a los ribosomas. Los ribosomas son aquellos organelos encargados de la generación de las proteínas o de cadenas aminoácidas, las cuales se van a refinar ¿en qué organelo? En la vesícula de Golgi, perdón, en los aparatos de Golgi. Dicho esto, también no solo se dedican a lo que es tener ribosomas y permitir que los ribosomas trabajen, sino que también ayudan a la producción de fosfolípidos y en cierto caso al refinamiento de algunas proteínas muy específicas. Ahora, el liso, por otro lado, no tiene rugosidades, por eso es liso. Por lo tanto, no tiene ribosomas adosados a las paredes del retículo endoplasmático en sí mismo. Ahora, ¿en qué ayuda? A la sintetización de esteroides, de lípidos y eliminan toxinas. Inclusive, también permiten un poco lo que es la degradación del alcohol en cierto tipo de células. También, me olvidé de mencionar, sí, o bueno, sí lo dije, participan en la síntesis esteroidea y por lo tanto va a estar presente en todo lo que son los gametos y las gónadas. ¿Por qué? Porque estos van a necesitar un grupo específico de esteroides. También sobre qué otro órgano, sobre la glándula suprarrenal, porque también hay como tal una síntesis esteroidea de testosterona. Vamos con los peroxisomas. Los peroxisomas cumplen básicamente una función muy básica, pero fundamental, que es la eliminación de un segundo mensajero que nosotros conocemos como el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Creo que con el agua oxigenada te pintas el pelo, no estoy seguro, pero básicamente en la célula puedo actuar de segundo mensajero para sustancias dañinas, es decir, para exógenos. En este caso, los peroxisomas se encargan de degradarlo y descomponerlo en agua y en moléculas de oxígeno, las cuales van a ser liberadas hacia lo que es el medio extracelular. Vamos con el núcleo. El núcleo probablemente es el organelo más importante que nosotros tenemos a nivel de una célula eucariota. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra el material genético en sí mismo. El material genético es todo aquel que va a dar las órdenes para la generación, función y desarrollo de las proteínas por medio de un sistema, el cual la ciencia ha denominado dogma central, que habla de la replicación, la traducción y la generación final de lo que son las proteínas en sí mismas. Todo el material genético que nosotros tenemos almacenados en nuestro código genético se va a encontrar aquí envuelto en histonas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esta estructura no únicamente es básica, sino que está formada por, creo que aquí está la estructura, ajá. Está formada por dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, poros nucleares, los cuales ya vamos a ver para qué sirven, y una envoltura nuclear, que es la composición de ambas membranas. Por dentro va a estar la cromatina, los histonas y el material genético envuelto. ¿Qué tenemos? Que son los poros nucleares. Los poros nucleares son medios de salida y entrada para lo que es el ARN mensajero, el cual va a permitir directamente lo que es la relación después con los ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? Como ya les dije, chicos, la generación de proteínas. ¿Y quién manda la orden o la guía para que se genere una proteína de manera específica? El núcleo y específicamente el material genético. Cabe mencionar que hay células, por ejemplo, que son anucleadas, como lo son los glóbulos rojos. Y tú me dices, pero oye, los glóbulos rojos son células eucariotas, pues o sea, nosotros lo tenemos en la sangre. Pero por el hecho de que el glóbulo rojo es pequeño y tiene que pasar por ciertos vasos, su núcleo no le permite. Si tuviera un núcleo, no podría hacerlo. En este caso, una célula eucariota puede no tener núcleo, ¿ok? Pero en ciertas excepciones, como lo puede ser un glóbulo rojo. En cambio, hay células, por ejemplo, como las hepáticas, que tienen entre 2 a 50 núcleos. Se sobrepasa la cantidad de núcleos, pues, ¿no? Aquí tenemos una foto del núcleo. Y vamos con la mitocondria. La mitocondria es básicamente lo que nosotros conocemos como la casa de la energía de la célula por medio de la fosforilización oxidativa, la cual nos da origen al ATP sintasa. Como ya mencionó Miguel, en la mitocondria era un cuerpo celular el cual se unió a otro para generar lo que nosotros conocemos como el ancestro común predominado de la célula eucariota. Por eso es que nosotros sabemos
que dentro de esa estructura hay ribosomas, gránulos e inclusive material genético mitocondrial. ¿Por qué nosotros llamamos ADN mitocondrial y hacemos una especificación? Porque ese material es únicamente exclusivo de lo que es la mitocondria. Y sin este, básicamente, no podría realizar lo que es la sintetización del ATP que nos da energía. Vamos con los organelos no membranosos. Aquellos organelos no membranosos son, primero que nada, los ribosomas, los cuales, como ya he estado pasando diciendo toda la clase, son aquellos que permiten lo que es la síntesis de proteína. A mí me gusta explicarlo con la foto porque nosotros tenemos tres espacios divididos en dos segmentos. Primero, la subunidad pequeña y la subunidad grande. Obviamente nosotros sabemos por qué se llaman así, porque por tamaño, una es más pequeña que la otra y una es más grande que la otra. ¿Qué pasa? Dentro de los ribosomas hay tres puntos esenciales, los cuales son el EPA. Tenemos el espacio E, el espacio P y el espacio A. Estos tres van a recibir material genético, bueno, perdón, una orden de material directa de lo que es el ARN mensajero. El ARN mensajero llega, se posa sobre el sitio E y va comenzando una serie de codificaciones, las cuales, por medio del espacio P y el espacio A, van a ir agregando las sustancias químicas necesarias y a su vez empaquetándose para crear una nueva cadena polipeptídica, es decir, una cadena de aminoácidos, las cuales, en caso de no ser refinadas, podemos llamar como una proteína. Chicos, ¿alguna pregunta sobre organelos membranosos? Porque vi que me están escribiendo. Una pregunta de los organelos que vimos con membrana. Sí, sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. El profesor en la clase, yo me acuerdo que mencionó con respecto al pH ácido de los lisosomas, ¿ya? Que qué pasaba si se liberaba este contenido hacia el citoplasma, que tiene un pH neutro, si mal no estoy. Entonces, yo no me acuerdo perfectamente qué fue lo que dijo, pero como que dijo que el lisosoma tenía esta membrana lipídica, si mal no estoy, y que había como que otra capa de protección por si se liberaba este contenido ácido que tiene el lisosoma. ¿Cómo sería Ujú. ahí? O sea, No sé si... básicamente, sí, o sea, dentro del material interno, bueno, nunca, o sea, es raro que te mencionen lo que es el complejo de pH interno de cada uno de los organelos, pero en este caso el ser ácida compone dentro de la escala del potencial de hidrógeno un complejo ácido, porque es una degradación hidrolítica, es decir, está rompiendo los enlaces y por medio de un grupo ácido que está al interior del lisosoma va a degradar las sustancias. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si falla y el lisosoma hace un proceso de disfagia y se mata en sí misma la célula y el componente, es decir, el grupo del pH ácido sale al exterior de la célula? En primera instancia se ve contrarrestado, porque al ser una sustancia base prácticamente neutra entre 6,9 y 7, que es en lo que nosotros encontramos en la escala del potencial de hidrógeno, se ve neutralizada. Además de que hay un cierto grupo de organelos las cuales las restringen. En su libro no está, pero hay un cierto grupo de organelos los cuales que por medio de la homeostasis van a tratar de regular el pH interno de la célula. Ahora, ese es el punto uno. En caso de haber un fallo celular interno, ¿qué es lo que sucede? Hay un grupo de proteínas, un complejo proteico, el cual nace dentro de lo que es la mitosis, que se llaman las CDKs o ciclinas dependientes de quinasas. Las ciclinas dependientes de quinasas, ¿qué es lo que básicamente hacen? Regular que todos los procesos celulares, incluido la mitosis y la meiosis, se den de manera correcta. ¿Qué pasa si esto falla? La célula se mete en un proceso de apoptosis por estar en un medio ácido, y eso convierte a un medio acídico. El medio acídico básicamente hace que la célula se degrade, entre un proceso de muerte celular programada, mejor conocido como la apoptosis, y la célula muere. Esos son los dos escenarios. Un escenario positivo donde se ve una regulación neta del pH y un escenario negativo donde la célula entra en un proceso de apoptosis. La célula en sí no se puede quedar enferma o dañada. La célula o mejora o se muere. No hay punto medio. Ahora me preguntaron Gracias. algo de los núcleos y lo voy a repetir porque parece que no se entendió, que es lo de la estructura nuclear interna. Ok. Nosotros tenemos el núcleo celular, el cual
Dentro del interior va a llevar lo que es el material genético. El material genético va a estar envuelto en en un cuerpo, el cual se llama las histonas, que a su vez va a estar recubierto por cromatina. Ahora, eso es al interior. El interior tiene comunicación con el exterior por medio de una estructura que se llaman los poros nucleares. Los poros nucleares son aquellos que van a permitir que se genere que salga el ARN mensajero con el código de replicación genética, ¿ok? Ahora, este poro está atravesando tanto la membrana interna como la membrana externa. Y tanto la membrana externa como la membrana interna componen lo que nosotros conocemos, perdón, como la envoltura nuclear. Si no existieran poros nucleares, no podría haber una replicación del ADN y por lo tanto no podría haber una síntesis de proteínas. Dicho eso, continuamos, chicos. A ver, vamos con los orgánulos no membranosos. Los ribosomas, ya explicamos esto. Vamos con los centrosomas. Los centrosomas y los que vamos a ver a continuación, que son los centriolos, son estructuras que básicamente ayudan a lo que es la función celular. La función celular mitótica, generando lo que es el uso mitótico. Uno ayuda a la regulación del crecimiento y la polaridad celular por medio de la formación del uso mitótico, que en este caso es el centrosoma. Aquí podemos ver una foto de los dos polos del centrosoma, los cuales después ambas hebras de lo que es el cromosoma se van a ir a cada uno de los polos. Ahí es donde juega el centrosoma, formando el uso mitótico. Aquí en este caso podemos ver una estructura del centriolo y el centrosoma y tenemos centrosomas y centriolos. Y tenemos los centriolos, ¿no? Y los centriolos son conjuntos cortos y cilíndricos, los cuales se encuentran en grupos de tres, que van a estar formados por microtúbulos. Ya vamos a ver qué son los microtúbulos. Dicho esto, también participan en lo que es la generación del uso mitótico y la replicación celular. Tenemos una foto de lo que son los centriolos y continuamos. Vamos ya a la parte de lo que es la regulación celular y a las extensiones citoplasmáticas relacionadas con lo que es la membrana plasmática. Primero tenemos el glucocálix. El glucocálix o glucocálix va a darnos primeramente un punto de reconocimiento. Eso es para lo que sirve. Sirve netamente para reconocer células. También tiene otra serie de funciones, las cuales ya las tengo listadas. Esta está integrada por lo que son carbohidratos, glucolípidos, glucoproteínas y glucoproteasas, las cuales van a estar incrustadas en la membrana plasmática en la cara externa, es decir, la cara queda hacia el medio extracelular. Las funciones, como ya mencioné, son básicamente una estructura de reconocimiento que permite identificar células ajenas y células que no son, o sea, que son propias del organismo mismo. Pues no. En este caso, nosotros tenemos la protección, la inmunidad a las infecciones, la defensa contra el cáncer, la compatibilidad del trasplante, la herencia celular, la fertilización, el desarrollo embrionario, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedo con el punto de la compatibilidad de trasplantes porque el glucocáliz, al ser una al ser una estructura de reconocimiento, va a permitir que al haber un trasplante y el cuerpo reconoce a este órgano que se está transportando de un cuerpo A a un cuerpo B, si lo reconoce, lo ataca, o sea, lo recibe de manera positiva y el paciente lo recibe, lo usa y bueno, tiene un órgano nuevo, pues no. Si no lo recibe, lo ataca, ¿ok? En este caso, el glucocáliz juega un papel muy importante en eso. Vamos con las extensiones citoplasmáticas propiamente dichas, siendo las microvillosidades, los cilios y los flagelos. Primero tenemos a las microvellosidades, las cuales son prolongaciones de la membrana plasmática, las cuales permiten aumentar el área superficial y el rango de absorción. Acuérdense que la célula absorbe ciertas sustancias, ya vamos a ver a continuación en la semana 3 con lo que es el proceso de endocitosis, fagocitosis, exocitosis, pinocitosis. Estas necesitan absorber un grupo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacen, necesitan, por así decirlo, una escoba que les permita traer todas estas cosas. En este caso, las microvellosidades es esa escoba, formando, como lo dice el libro, una alfombra densa. A mi parecer no parece alfombra, parecen como cepitos, pero bueno. Ahora, estos miden entre 1 a 2 micras de largo y se las conoce como colinas, ¿ok? Están unidas a la red terminal del citoesqueleto generadas por filamentos. Pues no, esas son las microvellosidades, básicamente. Los cilios. Los cilios son aquellos, para mí son las estrellas de las extensiones citoplasmáticas, porque son aquellos que permiten el movimiento de potencia y de reposo. ¿Ok?
hay dos tipos de cilios. Hay cilios estructurales, es decir, los no móviles, y los cilios móviles, que son los cilios funcionales, también llamados. Estos miden entre 7 y 10 micras y son considerados procesos en forma de pelo, es decir, piliformes. Tanto cilios como flagelos tienen una base estructural, la cual es llamada el axonema. Esto está formado por microtúbulos en distintas composiciones y proteínas como lo son la dineína. ¿Ok? Y tenemos lo que son los complejos de dineína. Esto es una proteína. Miguel el otro día mandó un GIF relacionado con la dineína y con la quinesina. Muy chévere, por cierto. Entonces, dime, Alexandre. ¿Puede poner un segundo la diapositiva anterior, por favor? Esta. Sí, ya, muchas gracias. Ya, continúo. Entonces nosotros tenemos aquí un sistema de el cilio normal y un cilio, en este caso, disfuncional. Ahora, nosotros tenemos los cilios móviles y los cilios no móviles. ¿Cuál es la diferencia principal y primordial? Las estructuras. Primero, el cilio móvil tiene una estructura de 9 más 2. 9 cilios, 9 microtúbulos periféricos con dineína y dos microtúbulos centrales, los cuales van a permitir el movimiento. Es decir, el movimiento de golpe, el movimiento básico del cilio y el movimiento de reposo, o de potencia también llamado, a la hora de moverse. Y el cilio inmóvil o cilio estructural es aquellos que permiten las señales mecánicas y la recepción de las señales químicas. Estos, como ven, entre punto A y punto B, no tienen dineína. Dineína, mírenlo como estos puntitos azules, y no tienen un par de microtúbulos centrales, es decir, no tienen cómo moverse. Vamos con los flagelos. Yo sé que en la clase anterior me dijeron que esto no es un espermatozoide, pero imaginemos que esto es un espermatozoide. Y lo único que podemos decir del flagelo es que a pesar de que mide 50 micras, el flagelo único, exclusivo y funcional del ser humano que nosotros conocemos es el espermatozoide. Tiene una forma de látigo helicoidal, es decir, en espiral, y esta no se mueve con movimientos de potencia, como lo hace el cilio, sino que se mueve con movimientos helicoidales de látigo, es decir, que por una orden del cuerpo del espermatozoide y del acrosoma se mueven dentro de lo que es todo lo que es la ruta uterina para llegar hacia la ampolla y hacer la fecundación, en caso de darse, ¿no? Eso es todo, chicos, por mi parte. Si tienen alguna pregunta, vamos con Carlos para la semana 3. Ahí estoy yo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta antes de empezar a la semana 3, por si acaso? No, Pi. Ya, déjenme un momentito que paso la diapositiva a mi iPad y empezamos. Ya, ahora sí, ya. Un momentito. ¿Me pueden confirmar, porfa, si... si logra visualizar en la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve, sí, Se se ve. visualiza. Ya estoy listo. Me avisan cualquier cosa, ¿ok? Porque estoy ahorita desde mi iPad porque mi compu anda un poco loca. Ok, ahora desde el iPad
Igualmente ando con el celular viendo por si acaso tengo alguna duda en el chat o me pueden interrumpir, como ustedes ya saben, sin ningún problema. ¿Ok? Así que bueno, vamos a hablar sobre el transporte de las sustancias que es correspondiente a la semana 3. Nosotros ya estudiamos algo lo que es la membrana plasmática, ¿no? Estudiamos sobre que la membrana plasmática es aquella membrana que rodea por fuera la célula y es aquella membrana o aquella capa la cual te divide entre lo que es el ambiente externo, es decir, lo que está fuera de la célula y lo que se encuentra también dentro de la célula. Ahora, hay que entender algo. Nosotros, a través de esta membrana, las células pasan sustancias, pasan iones, pasan proteínas, pasan moléculas, pasan algún tipo de estructuras. Entonces, estas estructuras, dependiendo la formación, dependiendo qué tan del tamaño y de qué clase de estructuras sean, van a poder traspasar la membrana de una manera más fácil o va a necesitar ayuda de algunas proteínas, va a necesitar ayuda tal vez a un conducto o un camino, o tal vez necesita tal vez otro tipo de transporte para que éstas puedan pasar a través de la membrana. Para eso nosotros estudiamos lo que es el transporte de las sustancias. ¿Ok? Ahora tenemos también lo que la clasificación de estas sustancias, las cuales son pequeñas, macromoléculas y las partículas. Moléculas pequeñas, como su mismo nombre lo dice, hace referencia a moléculas o a sustancias que son demasiadas pequeñas y que pueden traspasar con facilidad lo que es la membrana plasmática. Algunas sustancias necesitan una especie de proteínas, las cuales ya vamos a estudiar más a profundidad con respecto a este mismo tema. Las macromoléculas son en cambio estructuras o son moléculas las cuales, como su mismo nombre lo dice, son macro, son grandes. ¿Okay? Entonces necesitan también un tipo específico de transporte y también partículas como lo son, por ejemplo, los iones que van a traspasar muy fácilmente la membrana. ¿Okay? Para eso estudiamos lo que son los tipos de transporte. Tenemos dos grandes grupos, un transporte pasivo y un transporte activo. ¿Ok? ¿A qué se refiere el transporte pasivo y a qué se refiere el transporte activo? El transporte pasivo es aquel transporte en el cual moléculas, partículas, puedan traspasar muy fácilmente la membrana con mecanismos los cuales no gasten energía, los cuales no usen ATP. ¿Qué es el ATP? Es una molécula que es el adesintrifosfato, se denomina adesintrifosfato debido a que tiene una proteína adesina y que tiene 3 moléculas de fosfato, trifosfato, adesintrifosfato. ¿Okay? Este adesintrifosfato es la moneda energética del cuerpo humano y ya lo que lo dijo Miguel y también lo dijo Tadeo, el cual esta molécula es colaborada o secretada por lo que es la mitocondria. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque así mismo como tenemos un tipo de transporte, el cual no se necesita energía, tenemos también un tipo de transporte que se denomina transporte activo y es el cual en cambio se usa la energía. Por medio de este transporte, lo que te explica el transporte activo es que es el movimiento de partículas, la mayoría de parte macromoléculas, a veces son iones, que son partículas que son súper pequeñas, pero igual también se usa energía en estos transportes. Y lo que te explica esto es que sí o sí se necesita un mecanismo mucho más potente o se necesita un mecanismo más extenso o más complejo para poder ser movilizadas estas moléculas. ¿Y cómo lo usa? A través de energía, ¿ok? Usan el ATP. Entonces, tenemos los dos grandes tipos de transporte, el pasivo y el activo. El pasivo, lo importante, no usa ATP, no usa energía. Lo importante del activo es todo lo contrario, sí usa energía, ¿ok? Entonces, por ahí vamos viendo la diferencia entre lo que es el transporte pasivo, entre lo que es el transporte activo, ¿ok? Chicos, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta o todo claro hasta ahí, chicos? Dime, Samantha. Hola, una pregunta. Cuando tú dijiste sobre que pasan moléculas Ujú, de mayor tamaño y menor tamaño, ujú. supongo que debe haber algún diámetro para poder que sea considerada de menor tamaño, ¿o no? Este, sí tiene que considerarse un diámetro. No sé si su libro los menciona. Eh, te digo, o sea, a ver, si hablábamos de lo que era el Saladín, sí tiene un diámetro, pero según yo, la célula de Cooper, no sé si los menciona. Tadeo, ¿sabes si menciona algo sobre el diámetro de las macromoléculas en la célula de Cooper?
O en Es que el... no recuerdo si decía un diámetro en específico, entonces por eso me había quedado la duda. Sí, o sea, cuando hablamos de los diámetros, sí hay diámetros. Por ejemplo, tengo entendido que eh, se lo puede medir por el peso. Si pesa más de 11.000 Daltons, que es un tipo de peso, pero bien atómico, o sea, con respecto a moléculas ya atómicas, si pesan más de 11.000 Daltons, eso es muy pesado y no traspasa la molécula, o sea, no traspasa la membrana plasmática. Cuando hablamos también de tamaño, tengo entendido, no me acuerdo si era aproximadamente mayor a 50 nanómetros, me parece que era, pero cuando hablamos de macromoléculas nos referimos más al peso, ya. Pero cuando hacemos referencia a macromoléculas, le hacemos referencia a ejemplos como proteínas, como carbohidratos, como lípidos, como sustancias mucho más elaboradas. Cuando hablamos de micromoléculas, hacemos referencia a iones, por ejemplo, puede ser el sodio, el potasio, el cloro, el hidrógeno, que esas son estructuras mucho más pequeñas y mucho más livianas. Entonces, yo me leí su libro y según yo no les menciona como que ni un diámetro ni un peso específico, solo les habla sobre las macromoléculas y moléculas y las partículas. Entonces, no creo que te pregunten eso, pero sí, tiene que haber un diámetro. A mí me lo enseñaron con el peso, 11.000 Daltons, pero con respecto al diámetro no te sabrá decir, porque a veces puede tener un diámetro muy extenso, pero tiene un peso demasiado pequeño, demasiado poco, igualmente traspasa la membrana. ¿Ok? No sé si me lo voy a explicar ahí. Sí, ya te Sí, entendí. Igual, sí, muchísimas gracias por lo que dijiste. sí, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Ninguna pregunta? No, Pi. Ya, ok, listo. Bueno, ahora, para entender lo que es el radiante electroquímico, es lo mismo que nosotros en otro libro denominamos como radiante de concentración. ¿Y a qué se refiere esto, Carlos? Aquí voy a empezar a dibujar. Y nosotros tenemos aquí a la célula, ¿no? Entonces, la célula tenía una membrana plasmática, la cual, ¿qué nos hacía? Nos hacía dividir al ambiente en algo que se encuentra dentro de la célula y algo que se encuentra afuera de la célula. ¿Ok? Ahora, este tipo de gradiente de concentración quiero que se lo imaginen como si fuera una corriente. Ya, si nosotros tenemos una corriente, tenemos un río, el agua tiende a ir de lo que viene a ser en una corriente, tiende a ir de superficies más elevadas a superficies más bajas, como si fuera una colinita, ¿no? Entonces, el agua tiende a ir así. Por ejemplo, a esto nosotros denominamos radiante, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el radiante electroquímico o el radiante de concentración, hace referencia a el movimiento de las partículas de un lugar a donde esté mayor concentrado a un lugar donde esté menor concentrado, de mayor a menor, o si nosotros hacemos como que una comparación de un lugar a mayor altura a menor altura, como si fuera una resbaladera, una corriente, como ustedes lo deseen ver. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. El sodio el sodio que es, ay, mover, el sodio, el cual es Na, está mucho más concentrado afuera de la célula, ¿ok? Y tiene muy poco dentro de la célula. Entonces, como nosotros tenemos menos acá, ¿qué se le hace más fácil a la célula? Llevar de mayor a menor, o sea, es decir, llevar todo, meter 50 personas dentro de un cuarto donde no hay nadie, o meter una persona a un cuarto en el cual ya está lleno de 50 personas. Para la célula, uy, se me muere. Para la célula, ¿ustedes piensan, qué piensan que es más fácil? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor. De menor a mayor, Exacto, ¿no? exacto, de mayor a menor. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, hagamos como que si acá fuera un cuarto, ya vamos a volver a dibujar todo. Hagamos que acá afuera es un cuarto. Se me dañó la punta. Ya. Aquí es un cuarto y acá adentro es otro cuarto. Ya. Entonces, esto es lo que está dentro de la célula y esto es lo que está afuera. Son compartimentos. Entonces, nosotros tenemos mucho más sodio afuera
y tenemos muy poco sodio adentro. Entonces, para la célula es más fácil meter a todo este sodio acá porque tenemos más espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estas partículas van de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración, nosotros hablamos de que este movimiento de partículas va a favor del gradiente electroquímico, ¿ok? Cuando nosotros, en cambio, hacemos lo contrario, porque vamos a estudiar ya mismito ciertas proteínas o ciertos mecanismos, los cuales hacen que de menor, o sea, donde hay más espacio, donde no hay casi nada, siguen metiendo a este lugar donde prácticamente ya no hay nada de espacio, eso es irse en contra del gradiente de concentración o en contra del gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque estás yendo de un lugar donde hay menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. ¿Ok? A eso se refiere estar a favor o en contra del gradiente electroquímico o también denominado gradiente bueno, me acabo de olvidar la otra expresión que dije antes, pero el gradiente de concentración, ¿ok? A eso se hace referencia al gradiente electroquímico, ¿ok? La diferencia que hay entre un compartimento y otro compartimento. Y por medio de esa diferencia tú puedes decir a favor o en contra, ¿ok? No sé si quedó eso claro, chicos, o tienen alguna pregunta. O si quedó claro eso de ahí. Se quedó claro. Ok, deja ver el chat por si acaso no tiene ninguna pregunta. Dice que se quedó claro. Ok, listo. Ahora, antes de seguir viendo esto, yo les voy a preguntar a ustedes, chicos, ¿qué piensan dónde usar la célula de energía? O sea, formulé mala pregunta. Chicos, ¿dónde piensan que la célula va a usar energía? ¿Cuando vas a favor del gradiente de concentración o en contra del gradiente de concentración? En contra. Ya, exacto. ¿Por qué en contra? Porque tú necesitas una fuerza, tú necesitas una mayor dificultad para poder enviar partículas de un lugar donde hay muy poco, donde hay un lugar donde hay mucho espacio a un lugar donde hay poco espacio. Es como que estuvieras nadando en contra de la corriente. Entonces, tú necesitas ATP. Entonces, cuando nosotros hablamos del transporte activo, ¿por qué se necesita usar energía? Porque este transporte manda moléculas de un lugar donde hay menor a mayor. O sea, tú necesitas meter a más personas, a un cuarto el cual ya está repleto. Tú necesitas nadar en contra de la corriente. Por eso usa energía. En cambio, cuando nosotros hablamos de transporte pasivo, no se necesita energía. ¿Por qué? Porque prácticamente las sustancias van solitas, van a favor de la corriente. Es como que si tú cogieras, te pusieras a frotar y nomás decidieras que el río te lleva donde te tiene que llevar, en vez de estar nadando en contra de la corriente para salir de lo que es el río. ¿Me explico? Ya, entonces, más o menos los mecanismos de transporte van a estar dados por el gradiente electroquímico, ¿ok? Ahora, hasta ahí, ¿sí quedó claro, chicos? ¿Quedó claro esa última idea? Entonces, transporte pasivo va a favor de gradiente y Ajá, transporte activo va en contra de gradiente y va a ajá, utilizar ATP. exacto. Ah, ok, gracias. El transporte pasivo, ¿por qué no necesita ATP? Porque como va a favor de la corriente, tú no necesitas energía para meter las cosas. O sea, al final va solito, va por su cuenta. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, gracias. Listo. Ahora, sigamos con esto. De aquí estudiamos lo que es difusión simple. ¿Ok? ¿Qué es la difusión simple? La difusión simple es un tipo de transporte de lo que es el transporte pasivo. ¿Ok? El difusión simple es el movimiento de las partículas de un lugar de alta concentración a una menor concentración. En otras palabras, lo que acabamos de hacer recién ahorita, ¿no? Tenemos aquí una célula y aquí es lo que está afuera, esto es afuera, esto es adentro, y obviamente, como nosotros tenemos más sodio afuera, el sodio tiende a irse adentro. ¿Por qué? Porque hay poco. Entonces va a favor de la corriente. Eso es la difusión simple. La difusión simple es la capacidad de que las partículas puedan difundir adentro de la célula gracias al gradiente de concentración. Va a favor de la corriente, va por la misma vía. Entonces eso hace que obviamente no use ATP.
Algunos factores que influyen en la velocidad de difusión a través de la membrana suele ser la densidad o el tamaño. Tiene sentido. Si, por ejemplo, aquí tenemos, ese es un ejemplo, vámonos con la densidad, por ejemplo. Imaginémonos que acá adentro tenemos solamente un sodio y acá tengamos 5 sodios. Como aquí vamos a tener 1 y aquí hay 5, obviamente va a ir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay mucho más espacio. Pero imaginémonos que acá dentro de la célula hayan 4 sodios y acá hayan 5 sodios. Ya, obviamente sí va a ir a favor del gradiente de concentración, pero va a ir más despacio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una densidad un poco mayor, casi igual a la de acá afuera, entonces vas a tener que difundir muy suavemente, vas a tener que difundir con cuidado, porque si difundes de más, ahora vas a tener mucho más adentro y menos afuera. ¿Ya me explico? Lo mismo pasa con lo que es el tamaño. Si la molécula es grande, muy grande, por lo que es muy grande, va en cambio a demorarse a entrar dentro de la célula, su velocidad va a ser menor, pero eso no quiere decir que va a ir en contra del gradiente de concentración, igual va a ir a favor, ¿ok? Igual sigue siendo difusión simple. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la difusión simple? Es el tipo de transporte por el cual una partícula va a favor del gradiente de concentración, ¿ok? Eso es la difusión simple. ¿Quedó claro eso por si acaso? Sí. Ok, listo. Ahora, dentro de la difusión simple, o sea, dentro del transporte pasivo tenemos lo que es difusión simple y también vamos a tener otro tipo de difusión, el cual es la difusión facilitada. ¿Ok? La difusión facilitada, como su mismo nombre lo dice, es una difusión, es decir, el traspaso de una molécula o una partícula de mayor concentración a menor concentración a favor del gradiente de concentración, pero imaginémonos que justamente esta partícula no puede pasar la membrana plasmática. ¿Ok? Esto se puede deber gracias a su tamaño, a su peso o también a su composición, debido a que la membrana plasmática tiene un tipo de composición respecto al colesterol y también respecto a grasas, y va a haber algunas moléculas las cuales no puedan traspasar esa membrana de grasas. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es semipermeable. Eso, no sé si eso lo estudiaron ustedes también en membranas plasmáticas, pero tienen que saber que la membrana plasmática de todas las células son selectivas, es decir, no van a dejar pasar algunas estructuras como a otras estructuras. Por más pequeña que sea, si esa estructura no está, por así decirlo, en la lista de la membrana plasmática, no la va a dejar pasar. Entonces vas a necesitar una ayuda. Y a eso tenemos las proteínas de transporte. ¿Qué son las proteínas de transporte? Si ustedes se dan cuenta, en medio de la membrana plasmática, una proteína se pone como en forma de compuerta, ya como en forma de compuerta. Entonces, estas proteínas lo que van a hacer es que cuando estas moléculas pasen, les abre el camino, es como que le abre una puerta en una muralla. Entonces, estas proteínas van a permitir que todas estas moléculas puedan pasar adentro de la célula. A eso se denomina difusión facilitada. Ojo, la difusión facilitada sigue siendo transporte pasivo. Es decir, no usa ATP. Porque usa una proteína no quiere decir que use energía. ¿Ok? Simplemente es como que le abre un caminito, pero la man sigue en su camino gracias al gradiente de concentración. Pero sin usar ATP. Mucha gente piensa que la difusión facilitada usa ATP y es activa, pero no. La difusión facilitada es pasiva, no usa ATP. Y aparte, la molécula va a favor del gradiente de concentración. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso o tienen alguna pregunta? Dime, Gabriela. Esas proteínas de canal son del glucálido. No, no es lo mismo. El glucocáliz es un tipo de proteína que se encuentra en la membrana plasmática. Anteriormente ustedes, o sea, en el anterior pre, eso sí es algo como que tipo que no debían haber quitado, pero en otros pre pasados ustedes estudiaban también las proteínas que conformaban la membrana. Tienen que entender algo, la membrana plasmática, es decir, esta muralla, tiene diferentes tipos de proteínas con diferentes funciones. El glucocáliz es un tipo de proteína que se encuentra en la membrana, o sea, sí es una proteína de membrana, pero con una función diferente, que es la función que les explicó Tadeo, que tiene una función autoinmune, tiene una función también de protección, de sostén, también tiene varias funciones con respecto al trasplante de órganos. Es como si fuera la cédula de las células, literalmente. Es aquella proteína que te ayuda a
a lograr identificar las células del cuerpo humano, ¿ya? Estas proteínas aquí también son otro tipo de proteínas que se encuentran en la membrana, pero no cumplen la función del leucocálice, cumplen la función de transporte, ¿ok? Ok. Ya, no te preocupes. Chicos, ¿alguna otra pregunta o todo claro hasta ahí? Todo claro. Todo claro. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con lo que es la ósmosis. Esa es la típica frase que dice tu compañero en ciclo cuando algo está fácil. Eso está ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte también pasivo, pero aquí no vamos a hablar de sustancias, ni de moléculas, ni de partículas. Aquí vamos a hablar sobre el movimiento del agua. Cuando ustedes tengan el segundo ciclo, ustedes van a hacer un experimento chévere que se llama equilibrio de Donan con respecto a lo que es ósmosis, ¿ok? Pero bueno, eso dejémoslo para otro lugar, ¿ok? Carlos, ¿qué es ósmosis? La ósmosis es el transporte del agua de un lugar a una mayor cantidad, de una menor cantidad de solutos a una mayor cantidad de solutos. Mucho con esto, la ósmosis no tiene nada que ver con el gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico es netamente para las sustancias, partículas y moléculas. El agua es diferente, ¿ok? Y yo les voy a explicar esto, ¿ok? Vamos a dibujar. Uy, ¿y el Apple Pencil? ¿Dónde lo dejé? Acá está, ya. Vamos a dibujar aquí dos compartimentos, ¿ya? Y aquí tenemos una membrana. Para nosotros hacer esto, tenemos que entender que tiene que haber una membrana plasmática semipermeable, como por ejemplo la membrana de la célula, de un compartimento a otro compartimento. Si se dan cuenta que a un lado de una membrana permeable selectiva al otro, ¿ok? Ahora, imaginémonos que aquí tenemos hartísima agua y aquí tenemos poca agua, ¿ok? ¿Cómo se transporta o cómo se mueve el agua a través de la membrana? Dependiendo de la cantidad de solutos que hay en uno en el otro. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Digamos que aquí tenemos solamente 3 moléculas de sodio. Para eso, el sodio es la sal prácticamente, siempre lleva agua. Pero aquí en esta parte de acá, nosotros tenemos hartísimo sodio, tenemos demasiado. El agua tiende a irse a donde hay una gran cantidad de solutos. ¿Qué son los solutos? Ustedes lo vieron en química, creo, es esto. Es lo que está dentro de un solvente, dentro de una solución, dentro de un líquido. Entonces, por más agua que hay aquí, como los solutos están acá, el agua va a pasar a moverse a este sentido, llenando el otro compartimento de acá y vaciando el compartimento de acá. ¿Debido a qué? Debido a que hay más solutos de este lado de aquí que en el lado de acá. Así es la ósmosis. Como es movimiento de agua, la membrana no necesita gastar energía. Entonces, tampoco es radiante ni nada. Entonces, en otras palabras, la ósmosis, el transporte del agua a través de la membrana, no usa energía. ¿Ok? Solo que aquí como que como que mucha gente se confunde porque dice Carlos, pero si tú me estás diciendo que el transporte pasivo es aquel transporte en el cual netamente pasa de mayor a menor, y aquí me estás diciendo que el agua se mueve de manera mayor. Sí, porque el agua no se mueve a través de una gradiente de concentración, el agua no se mueve a través de eso. Aquí estamos hablando de que el agua se mueve de un lugar donde hay solutos a donde hay una cantidad mayor de solutos. Como para que tengan una idea, un doctor me lo explicó así. Este es el agua, esta es la molécula de agua. Entonces la molécula de agua siempre va a buscar los solutos para poder combinarse. Siempre va a buscar solutos para poder combinarse. Entonces, por eso el agua siempre va a buscar a donde esté la mayor cantidad de solutos, para que la molécula de agua se una a esos solutos. ¿Ok? Y eso con respecto a ósmosis. ¿Ok? No sé si quedó claro o tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a la ósmosis. Napi.
¿No? ¿Todo claro? Sí. Sí, todo claro. Ok. Listo. Y con esto creo que terminamos transporte pasivo. Ah, no, falta esto. Ya. Aquí es donde viene esto. El agua se mueve a través de solutos, pero el agua no puede traspasar la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es pero tan selectiva que literalmente es así. No sé si han visto la membrana plasmática de las células, pero es como si tuviera unas cabezas y unas colas. ¿Ya? Estas colas son hidrófobas, es decir, repelen el agua. Entonces, por más que el agua quiera ir adentro de la célula, no puede porque la misma membrana plasmática no la va a dejar entrar. Entonces, Carlos, ¿cómo el agua entra dentro de las células y la membrana no la deja entrar? Imagínense como si fuera la membrana, fuera la piel. O sea, tú por más que te lances agua, el agua no entra en los órganos, no entra dentro. ¿Por qué? Porque está la piel ahí que los protege. Lo hace a través de transporte, así como la difusión facilitada. ¿Y cómo se llama esa proteína de transporte? Se denomina acuaporinas. Las acuaporinas son prácticamente proteínas de transporte, son como si fueran túneles, compartimentos, que están dentro de la membrana plasmática y se van a abrir y cerrar para dejar pasar el agua. ¿Ok? Entonces, una acuaporina se abre y deja pasar el agua dentro de la célula. Se cierra y ya no la deja pasar. Es como si fuera una llave de agua. Se abre y se cierra para poder dejar entrar y salir el agua. ¿Ok? Y bueno, aquí es lo que te habla de que también tenemos dos tipos de acuaporinas. Una acuaporina clásica, que es la que netamente deja pasar agua. Y por ejemplo, en los riñones, más que nada, tenemos acuargliceroproteínas, que son pequeñas, pues son proteínas que aparte de dejar moverte al agua, también te meten ciertas moléculas de glicerol que tampoco pueden traspasar la membrana plasmática. ¿Ok? Por eso con respecto a las acuaporinas. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, o todo claro. Ya bueno, ya vamos poco a poco. Ya falta poco. ¿Alguna pregunta, chicos? Con respecto a la No. acuaporina. ¿No? ¿Todo claro? Ok, listo. Ahora, vámonos acá con la activación de proteínas. Tenemos nosotros ahora vamos a estudiar cómo se activan, porque estas moléculas, estas proteínas de transporte, ¿no? Porque le estoy diciendo que hay una proteína que te deja pasar moléculas, pero estas proteínas de transporte no es que van a estar siempre abiertas. O sea, sí existen proteínas que están siempre abiertas, pero la mayoría del cuerpo humano, las células son tan inteligentes que van a ordenar a estas proteínas, van a ordenar cuándo se abren y cuándo se cierran. Y estas proteínas tienen tres formas de activarse, es decir, tienen tres métodos por los cuales se pueden abrir o cerrar, y estas son mecánicamente, por voltaje y por ligando. ¿Ok? Carlos, ¿a qué te refieres mecánicamente? Que literalmente haya un movimiento de la célula o del medio de la célula, la cual literalmente por medio de mecánica, por medio de fuerza, por medio de movilidad, por medio de física, te abran el conducto. O sea, literalmente es como que, imagínense que aquí tenemos la membrana plasmática y aquí tuviéramos la proteína y está cerrada, pero que por medio de una estructura, por medio de una molécula, literalmente esta proteína se abra a través de algo físico. Este tipo de proteínas nosotros lo encontramos en realidad a nivel del oído, para el equilibrio. Eso ustedes lo van a estudiar en tercer ciclo, que van a haber ciertas, que dependiendo tu equilibrio, dependiendo tu posición, aquí vamos a tener unas proteínas y estas proteínas van a estar cerradas. Y acá arriba vamos a tener como que una estructura como si fuera una torre, la cual se conecta a estas proteínas. Y dependiendo alguna función que tú hagas a nivel del oído, esta torre se va a mover y se va como que a acostar, así. Y a lo que se acuesta, jala esta proteína, la jala. Y a lo que la jala, la abre, dejando pasar ciertas sustancias. Así es como se abre una proteína de forma mecánica. Literalmente una estructura la abre, la jala, ¿ya? Y después esta vuelve a su sitio y esta se cierra, ¿ok? Así es como se abre una proteína en forma mecánica, ¿ya? A través literalmente de movimiento o de alguna fricción o de algo físico. Por voltaje, que es lo que ocurre en la mayor cantidad de las células.
El sistema nervioso es un tipo de sistema el cual transmite ondas eléctricas y esas ondas eléctricas son las que transportan los mensajes para contracción muscular, para que tú puedas mover la mano, para que tú puedas ver, para que tú puedas hablar, para que tú puedas hacer cualquier tipo de función. El sistema nervioso lo manda a través de ondas eléctricas y estas ondas eléctricas van a traspasar la membrana. Entonces digamos que a una célula le llega un impulso eléctrico, imagínense que estos son unos rayos, solo que yo dibujo horrible, señores, ya llega la electricidad y es como que si fuera el botón encendido y apagado. Gracias a la electricidad, pum, se abren los canales, se va la electricidad y pum, de nuevo se cierran. A esos son los canales de proteínas por medio de voltaje, por ejemplo, relacionado a la contracción muscular, como le estabas mencionando, ¿ok? Y por medio del ligando, ligando hace referencia a ligar, es decir, de que necesita una estructura para que funcione, por eso se denomina ligando, y esta hace referencia, por ejemplo, a mensajeros químicos, los cuales son proteínas también, que van a interactuar con otras proteínas. Carlos, ¿qué quiere decir con esto? Imaginémonos que aquí tenemos una membrana plasmática del corazón, ¿ya? Entonces, el cuerpo humano empieza a liberar adrenalina. Entonces, la adrenalina es una hormona que son proteínas, las cuales van por aquí, van así avanzando, 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 avanzando. Y la adrenalina va a hacer que el corazón se contraiga más rápido y más fuerte. Eso lo hace a través del ingreso de unos iones, a través de unas moléculas. Como la adrenalina interactúa en la membrana plasmática, justamente, vamos a dibujar aquí, justamente estas proteínas tienen aquí una especie como que de rompecabezas. Una especie de rompecabezas. Entonces, esta adrenalina viene y ¡pum! Se mete dentro de esta pieza. Y esto ocasiona, ¿qué cosa? Que la compuerta se abra, dejando pasar moléculas hacia adentro de la célula para que ejerzan funciones. Una vez que estas moléculas, estas hormonas, por ejemplo la adrenalina, se vaya, ¿qué es lo que hace? De nuevo se cierra la compuerta y no permite entrar más sustancias. A eso se denomina canales activados por ligando, es decir, a través de un mensajero químico, a través de una proteína, estas se activan y se abren. Y cuando ya no tienen ese estímulo, se cierran. ¿Ok? Eso es respecto a los 3 tipos de activación de estas moléculas de proteínas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Quedó todo claro o tienen alguna pregunta? Huele a la redundancia. ¿Sí quedó claro esa explicación? ¿No? Sí. Sí, Sí, todo. Ah, ya, sí. Pensé que decía que si tienes una pregunta. Sí, todo claro. Ok, listo. Ahora sí. Ahora ya terminamos de estudiar transporte pasivo. Ahora estudiamos lo que son los transportes activos. ¿Ok? Los transportes activos son aquellos los cuales, vuelvo y repito, usan energía y aquí vamos a tener 4. Las bombas, los cotransportadores, los sin-portadores y los antiportadores. ¿Ok? Vámonos con lo que son las bombas. Acordémonos, primero acordémonos que es una bomba. Una bomba, por ejemplo, la persona que tenga casas de 2 o 3 pisos y a veces cuando se ve el agua y tienen que usar una bomba para mover el agua de la cisterna, si que tiene cisterna, a todo lo que viene a ser la casa. Si tu casa es de 2 pisos o 3 pisos y no tienes una bomba, la agua de la cisterna nunca te va a llegar arriba. La bomba es energía, en otras palabras, usa energía para poder llevar el agua hacia arriba. Más o menos pasa a nivel de la membrana plasmática. Las bombas es una especie de proteínas también, las cuales van a ayudar a entrar sustancias adentro de las células, la mayor veces en contra del gradiente de concentración, usando ATP. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo una membrana plasmática y aquí tenemos una bomba. Y digamos que acá nosotros tenemos 5 sodios y acá tenemos 1. Pero esta célula no necesita usar este sodio, lo necesita afuera. Entonces activa esta bomba, viene el ATP, se une a esta bomba que es energía y manda a este sodio de afuera de adentro hacia afuera. ¿Ok? De adentro hacia afuera.
Entonces, ¿estás yendo en contra del gradiente de concentración? Sí, por eso necesito la bomba, para poder mandar a esta célula hacia arriba, en contra del gradiente. Así existen diferentes tipos de bombas, pero la bomba mayor conocida es la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué? Porque te permite transportar el sodio y el potasio en contra de los gradientes de concentración usando ATP. ¿Ok? Eso es con respecto a las bombas. Ahora, ¿qué son los cotransportadores? Los cotransportadores es el movimiento de partículas por medio de un mecanismo, es decir, por medio de una especie de entrada doble. Tengo que aquí, ¿dónde está? Ah, aquí está. Por ejemplo, los cotransportadores de sodio glucosa. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto, Carlos? Aquí tú metes dos partículas, pero totalmente diferentes una a la otra. No es lo mismo meter sodio y potasio, que ambos son iones, a meter un sodio, que es un ion, y una glucosa, el cual es una macromolécula. ¿Ya? La glucosa es una macromolécula. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde se encuentra esto? A nivel de todos los sistemas de órganos. Ustedes una vez han escuchado lo que es la insulina. ¿Ya? ¿Qué pasa con la insulina? La glucosa es igual a energía porque es grasa. La mitocondria usa glucosa para traer el ATP, ¿ya? La glucosa, como es una macromolécula, no puede traspasar la membrana. No puede. Se queda aquí, ¿ok? Entonces, este cotransportador, ¿qué es lo que hace? Llega la insulina, se pone dentro del cotransportador y este cotransportador abre las puertas, permitiendo que entre la glucosa adentro de la célula, porque estas no pueden entrar. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no solamente entra glucosa, sino es que entra sodio. También entra sodio. Es decir, entra este ion acá adentro. A ese cotransportador usa energía para hacer esto, ¿ok? Más lo que viene a hacer la insulina propiamente dicho, pero dentro de la célula usa energía, que es el ATP. A eso se denomina cotransportador, es decir, cuando metes no solamente una molécula, sino que metes dos partículas o dos moléculas como una especie de entrada doble, pero que no son la misma. Entonces tú vas a necesitar un gasto mayor, ¿ok? El mejor ejemplo, el cotransportador sodio-glucosa, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, chicos, hasta ahora estos dos, ¿se está quedando claro o tienen alguna pregunta? O sí, todo claro hasta ahí, chicos. En la cotransportadores, las moléculas van a entrar al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, van a entrar las dos al mismo tiempo. Por eso se denomina Ok, cotransportadores, como si fuera cooperativo. Los dos juntos. ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Ahora, los importadores, quiero que vean que los importadores son como los cotransportadores. Es prácticamente lo mismo y teóricamente los cotransportadores usan una mecánica de importadores. ¿Qué te voy a los importadores? Que es el movimiento hacia un mismo sentido del gradiente de concentración. Es decir, que ambas moléculas la mandan a un mismo sentido, es decir, la mayoría de veces en contra del gradiente de concentración, pero las mandan las dos a la misma vez. ¿Ok? Y usan ATP para hacerlo, porque mandan a dos moléculas. Van en un mismo sentido. En cambio, los antiportadores es, en cambio, un tipo de bomba la cual va a mandar en sentidos opuestos. Es decir, va a mandar una molécula afuera y otra molécula adentro. Por ejemplo, el importador puede ser lo que es el cotransportador de sodio glucosa y un antiportador es la bomba de sodio potasio. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio potasio es una bomba la cual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser, ay, coño de la muerte, perdón, va a ser sacar sodio y meter potasio. ¿Ok? Eso va a ser la bomba sodio potasio TPasa. Saca sodio y metes potasio. Yo tengo entendido que saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. Así es. Saca 3 de sodio y mete 2 de potasio.
Usa energía, ¿por qué? Porque hay más sodio afuera que adentro, y hay más potasio adentro que afuera, pero eso ahorita no nos tenemos que meter mucho en profundidad, pero es un antiportador. ¿Por qué es un antiportador la bomba de sodio-potasio? Porque mientras el uno lo saca, el otro lo adentra dentro de la célula, ¿ok? Por eso el sodio-potasio es un antiportador, porque manda dos moléculas en diferentes direcciones de concentración, ¿ok? Usando ATP, ¿ok? ¿Sí quedó claro esto, chicos? Lo del transporte activo, ¿o tienen alguna pregunta? Ya para irnos a lo último, que es transporte en forma de vesículas. Ok, listo, todo claro. Ok, listo, ahora. Un momentico. Ya, ahora sí. Me muero, y ahora sí. Vale. Ahora vámonos con lo que son los transportes en vesículas, que es endocitosis y exocitosis, que ya queda poquito, ya falta poco, ya falta poco. ¿Okay? Veamos lo que es la endocitosis, ¿ok? La endocitosis es el transporte de una sustancia, la cual generalmente son macromoléculas, porque no pueden traspasar la membrana ni por bomba, ni tampoco ni por canal, ni por nada. Tiene que sí o sí ser comida. La endocitosis no es nada más que el transporte de sustancias de afuera hacia adentro de la célula en forma de vesículas, y tiene que usar energía, ¿ok? ¿Cómo lo hacen? A través de tres métodos: la fagocitosis, la pinocitosis y también lo que es la endocitosis mediada por un receptor. ¿Ok? ¿Qué es la fagocitosis? Creo que esto lo habrá acá abajo. Aquí está. ¿Qué es la fagocitosis? Es una forma de endocitosis, es decir, es una forma de meter algo adentro, citosis vesícula, en forma de una vesícula, pero lo hace como que si se lo comiera. Si se dan cuenta, la membrana plasmática manda pseudópodos, manda prolongaciones para que atrape a lo que es la molécula. ¿Ok? En otras palabras, es una forma de endocitosis en la cual se introduce partículas grandes como células o restos celulares dentro de la propia célula. Este proceso lo hace, por ejemplo, los macrófagos, el lisosoma, el peroxisoma, que ven una sustancia por ahí dando vuelta, se prolonga a la membrana plasmática y se la come. ¿Ok? A eso se denomina fagocitosis. Es más, el término de fago hace referencia a comer, citosis vesícula. ¿Ok? Una vez que la célula ha rodeado exitosamente su objetivo, el bolsillo que lo contiene se desprende a la membrana, es decir, hacia adentro. ¿Ok? Eso es con respecto a la fagocitosis. ¿Y qué se diferencia con la pinocitosis, Carlos? Que la pinocitosis, en cambio, es cuando las moléculas se adentran a la membrana y es como que la empujan. Entonces la membrana, en vez de prolongarse, se mete, creando una especie de bolsa, ¿ya? En la cual ya esta bolsa después se forma dentro de una vesícula para después ser enviada hacia adentro de la célula. Es también un tipo de endocitosis, pero aquí hace referencia en forma de bolsa, en forma de vesícula hacia adentro. No es que se la come, no es que la célula va a buscar y se la come, sino es que la misma sustancia empuja la membrana plasmática para que esta membrana plasmática haga una especie de bolsa y esta pueda introducirse adentro de lo que es la célula. Una célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular y que es almacenada en forma de vesículas pequeñas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre fagocitosis y pinocitosis. No sé si quedó claro eso, chicos. ¿O tienen alguna pregunta? Sí, quedó claro. Ok, listo. Y bueno, y lo último, que ya para terminar, es esto aquí, que es la exocitosis. Y la exocitosis no es nada más que lo mismo que hemos estudiado dentro de endocitosis, pero hacia afuera. Exocitosis, hacia afuera, ¿ya? En otras palabras, ¿qué es lo que hace? Hay ciertas partículas que asimismo no pueden pasar la membrana plasmática porque son muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? La pone en vesícula y la manda hacia afuera y la bota. Eso se denomina exocitosis. Este proceso de exocitosis está muy relacionado con el aparato de Golgi. Generalmente, por ejemplo, cuando una célula crea proteínas, estas proteínas, como son tan pesadas, no pueden traspasar la membrana. Entonces,
Estas proteínas pasan del retículo plasmático rugoso al aparato de Golgi. El aparato de Golgi la pone en vesículas y esas vesículas sí traspasan la membrana, como si fuera una aduana. Traspasa la membrana y la mandan hacia afuera de la célula. A eso se denomina exocitosis. Es una forma de transporte en masa en cuales los materiales son transportados del interior al exterior de la célula por medio de una vesícula. ¿Ok? Como vemos en la imagen. Aquí lo empaqueta y lo mandan afuera. Exocitosis, exo hacia afuera, citosis de vesícula. ¿Ok? Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a esta semana 3? ¿O todo claro, clarín, clarinete? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Todo Sí. clarito. Sí, Bueno, chicos. Voy a aprender. No sé si me voy a aprender mi cámara. A ver, bueno, ahí está. Ya, no sé por qué no empezó mi computadora, pero bueno, chicos, ha sido todo. Aquí está Miguel, aquí está Tadeo, aquí estoy yo. Ha sido un gusto darles clases durante todas estas semanas. Yo no le dije muchas clases de biología debido a que estaba un poquito metido más en morfo en el tema de anatomía. Ahorita ya puede brindarles clases. Yo siento igual que Miguel y Tadeo, tanto en sus clases online como virtuales como presenciales, lo hicieron de la mejor manera. Desde Meta y desde mi persona les deseo el mayor de los éxitos del día de mañana. Como bien dijo Tadeo, es una hoja, tiene preguntas y ahí, pase lo que pase mañana, quiero que sepan, chicos, que si este es su sueño, si esto es lo que quieren, créanme lo que lúchenlo, háganlo con todo, no se rindan, crean ustedes, confíen en ustedes. A veces solamente se sientan y ven una pregunta ahí y ustedes dicen, es la vez, o si es que es o solo opciones abiertas, dicen esa es esta respuesta y después andan pensando, ¿por qué fue? ¿Por qué es esta? No sé. A mí un doctor me dijo que cuando pasa esa clase de cosas es porque Diosito te sopló las respuestas y no tienes por qué cambiarlas. O sea, nunca cambien una respuesta que ya tienen ya seleccionada porque no saben cómo la seleccionaron, pero la tienen seleccionada, no la cambien. Al menos que sepan que están segurísimos que la pusieron mal, ¿ok? El mayor de los éxitos, el mayor de las buenas vibras. Ustedes pueden, es su primer examen. Por suerte a ustedes le aumentaron una semana después morfo porque es la materia más pesada, cosa que mejor para que puedan estudiar más. Sí mismo vamos a tener nuestros repasos de morfo, pero desde dentro fue un honor, fue un gusto darles una clase a ustedes de biología y darles con morfo. No sé si Miguel o Teo quieren decir algo, pero bueno, chicos, el mayor de los éxitos el día de mañana. Está mi número en el grupo de WhatsApp. Tienen a Miguel también en el grupo de WhatsApp. Tienen a Tadeo en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa que necesiten me lo pueden decir. Termino la clase, descargo el video y lo subo al YouTube de una. Ya mismo llegamos a los 1000 suscriptores. Estoy súper feliz con eso. Pero el mayor de los éxitos, chicos y chicas. Tengan una linda noche. Descansen. Descansen. No se queden toda la noche estudiando. Después no van a poder rendir de la mejor manera de su examen. Mejor, mejor burro bien dormido que genio amanecido. Créanme lo que eso es muy cierto. Y bueno, chicos, Miguel, Tadeo, no sé si quieran decir algo, pero por mi parte ha sido todo. ¿Ok? Tengan una linda noche. Y bueno, los dejo con Miguel o Tadeo, no sé si quieran decir algo, y les dejo con esta frase. Continúen estudiando, con todo. Cansándose temporal, pero la satisfacción es para siempre. ¿Ok? Tadeo, Miguel, ¿van a decir algo? Yo creo que esos caballeros.